cómo lograr ser constante con tu entrenamiento. Si querés ser un cristiano saludable, tenés que, obviamente, lograr ser constante con tu entrenamiento. Y para eso debes crear el hábito de entrenar. Ahora, te pregunto, ¿cuántas veces a lo largo de tu vida empezaste de nuevo a entrenar? ¿Te acordás más o menos? Porque me gustaría que lo pongas ahí en los comentarios si te acordás, si haces una cuenta así rápido. ¿Cuántas veces empezaste de nuevo a entrenar a lo largo de tu vida? ¿Y por qué dejaste de entrenar? Bueno, en realidad eso es lo que vas a descubrir hoy. Hoy vas a darte cuenta por qué realmente dejaste de entrenar. ¿Por qué razón, según la ciencia, no continuaste con tu rutina? Y al finalizar, te voy a dar una opción práctica para que puedas ser constante por un año. Así que empecemos. Te doy la bienvenida al taller Cómo lograr ser constante con el entrenamiento para cristianos que quieren ser saludables. Mi nombre es Matías, soy profe de educación física, soy entrenador, y, pero a pesar de ser entrenador, siempre me costó entrenar. Hasta que descubrí estas 4 leyes. Hoy las vas a conocer, las vas a entender y también vas a poder aplicarla a tu vida personal para poder ser constante con tu entrenamiento. Antes de comenzar, me gustaría comentarte 3 cosas. Una es que al final de este taller te voy a contar cómo podés hacer para sumarte a la comunidad de cristianos que entrena con nuestra app, con nuestra aplicación. Número 2, que para sacarle más provecho al taller te recomiendo que vayas anotando los puntos que te llaman la atención. Y número 3, si sos un poco ansioso, ponelo en velocidad X2 para poder verlo más rápido. ¿Sí? ¿Listo? Empezamos. Hace más de 300 años, Newton, te resuena Newton, descubrió ¿qué cosa? La ley de gravedad, exactamente. Que es una fuerza universal. De la misma manera, los hábitos también tienen leyes. Esas leyes que cuando las respetamos nos ayudan a ser constantes, nos ayudan a crear el hábito. Ahora, para ser un cristiano saludable, una de las claves es ser constante con tu entrenamiento. Pero, ¿por qué tenemos que entrenar? ¿Por qué tenés que entrenar? Mira, te lo voy a hacer breve, así, síntesis. Voy a hacer un paréntesis y no voy a nombrar de la parte estética porque es lo que todos piensan cuando decidimos entrenar, ¿sí? Pero el entrenamiento es un parche a una necesidad biológica. Antes, en la antigüedad, había menos tecnología, por decir ninguna. Por ende, había más tendencia al movimiento. Fíjate este video, mira, de Nueva York. Y todos sabemos cómo están ahora, la gran mayoría, ¿no? Ahora, ¿te lo imaginas a Jesús sentado todo el día? O, por ejemplo, Abraham. No creo que tenía esquiladoras eléctricas para las ovejas. Hoy en día tenemos la necesidad de entrenar, de realizar un entrenamiento, porque no realizamos tanta actividad física en nuestro día a día, porque bueno, obviamente ya no caminamos tanto como antes, como se caminaba antes, ya no levantamos cosas pesadas, no hacemos fuerza, lo único que levantamos pesado es nuestro cuerpo del sillón. Entonces, como no hacemos fuerza, no caminamos, no corremos, no subimos cerros, colinas, como se hacía antes, entonces tenemos que utilizar un parche. Un parche es algo que usamos para suplantar a una necesidad. Por ejemplo, si en tu región no tenés tanto acceso a luz solar, en cantidad de horas al año, o por el motivo que fuera no te expones al sol, entonces deberías suplementarte con vitamina D. Eso sería un parche. Parche es algo que tenemos para suplantar a algo que no estamos haciendo y es una necesidad biológica. Entonces, decíamos que el entrenamiento es un parche a nuestra falta de movimiento diario, a nuestra inactividad física, a nuestro sedentarismo. Entonces, ahora nos encontramos a un montón de cristianos que no se mueven. ¿Te pasa que sabes que es bueno moverte y no te dan ganas? ¿O te pasa que sabes que es bueno moverte, pero no te da el tiempo para hacerlo?
Bueno, si no sabes por qué necesitas moverte, te lo explico así en pocas palabras. Cada vez que nosotros entrenamos, cada vez que nosotros nos movemos, que hacemos ejercicio, el ejercicio activa en nuestro cuerpo una serie de reacciones, que estas reacciones ayudan no solamente para perder peso, que es lo más conocido, sino también para estar más saludable. Cuando uno hace ejercicio, cuando vos haces ejercicio, por ejemplo, estás caminando, estás subiendo una escalera o estás entrenando con una rutina, tus músculos se contraen, se mueven. Y para contraerse, los músculos van a necesitar oxígeno. Cuando uno entrena, cuando uno se mueve, cuando uno realiza ejercicio, estimula al cuerpo a entregar más oxígeno a los músculos cuando se contraen. Entonces los músculos, pum, se mueven, necesitan más oxígeno. Entonces, una vez que se inhala, entra como una ráfaga de aire que tiene mucho oxígeno, entonces va hacia los pulmones, ahí se filtra, el oxígeno llega a los glóbulos rojos y después una molécula llamada hemoglobina lo transporta hacia los músculos. ¿Cómo lo transporta? A través del corazón, que tiene que bombear con más fuerza para enviar toda esa sangre que está llena de oxígeno a los músculos para que se puedan mover. Entonces, cuanto más trabaja el corazón, es como que más eficiente se vuelve en su trabajo. Es como decir, un motor que vos los dejás muchos años sin utilizar, se puede llegar a oxidar y después le puede costar arrancar. En este caso, el corazón, cuanto más trabaja, tiene ciertos límites obviamente, cuanto más trabaja, es como que se entrena y puede generar un trabajo más eficiente. Entonces va a reducir la presión arterial. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el ejercicio es una necesidad biológica. Y hay muchas probabilidades que en tu familia alguien sufra de esto. Entonces, la hipertensión arterial, para que te des una idea, afecta más del 30% de la población mundial. Y está muy relacionado, porque es el principal factor de riesgo, para padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjate cómo nosotros podemos, a través del ejercicio, regular la presión arterial y de esa manera evitar enfermedades cardiovasculares. Acá en la diapositiva te dejo otros ejemplos, otros beneficios del ejercicio, pero toqué uno solo como para que se entienda todo el proceso que a veces no se dice que hay detrás del ejercicio y cómo está relacionado con la prevención de enfermedades. Entonces, ejercicio es igual a salud, entrenamiento es igual a salud. Y si nosotros queremos ser cristianos más saludables, tenemos que tener la constancia del entrenamiento. Y por eso decimos que el ejercicio es una necesidad biológica. Ahora que ya recordamos algunos de los beneficios de moverme y entiendo que el entrenamiento es por salud, o sea, está en el manual del fabricante de nuestro creador, o sea, tenés que moverte para tener salud, para ser un cristiano saludable. Ahora, ¿cuáles son las columnas del hábito para así poder lograr ser constante con el entrenamiento? Porque si yo quiero crear el hábito de entrenar, así como la ley de la gravedad son leyes que no cambian, el hábito también tiene leyes. Entonces, primero y principal, para ver las leyes del hábito tenemos que saber qué son los hábitos. Y los hábitos, como podés ver ahí en la pantalla, son atajos mentales que nos ayudan a resolver problemas sin esfuerzos. En este caso el problema es la inconstancia con el entrenamiento, o sea que no puedo ser constante con mi rutina. Entonces el hábito lo que va a hacer es crear un atajo mental para ayudar a resolver este problema sin tanto esfuerzo. Como que lo pone en automático el hábito. Mira, si después buscas en internet o no sé, en cualquier video en YouTube o cuando pones cómo perder peso, cómo tonificar, cómo ser más saludables, cómo ser constante, la respuesta la gran mayoría de las veces es que tenemos que buscar metas específicas y realizables. Metas. ¿Es bueno tener metas? ¿Es bueno tener objetivos? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, pero el hecho de tener metas no te hace lograr el objetivo. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol los 32 equipos van con el objetivo de ser campeones del mundo, pero no todos lo consiguen. Porque que tengas un objetivo no te hace merecedor, ganador de ese objetivo. Mi meta, por ejemplo, es poder ayudar a muchos cristianos como yo a que puedan ser constantes con su entrenamiento y que de esa manera también puedan mejorar su salud y su comunión con Dios, que está estrechamente relacionado. Por ahí vas a decir, qué buena meta, Mati, o sea, muy noble. Pero
Si me quedo con el objetivo de ayudar, ¿a quién estaría ayudando? A nadie. Para poder ayudar realmente, tengo que crear un sistema. De paso, si querés entrenar, ya creé un sistema a través de nuestra app, un gimnasio virtual para cristianos, donde no solamente se entrena el cuerpo, sino también la relación con Dios. Entonces, es un sistema, es un método. Bueno, eso fue el chivo, ¿eh? Pero la cosa es que es un sistema, un método. La cosa es que si yo me quedo con la idea y las ganas de ayudar, no voy a poder ayudar a nadie. Si vos tenés ganas de ser constante, pero no montas un sistema, entonces no vas a lograrlo. Y ese es el primer punto. Montar sistemas y no metas. Porque, ¿sabes qué pasa? Las metas, los objetivos en sí mismos, no están mal, pero tienen 4 problemas. Uno es que los que logran ser constantes con el entrenamiento y los que no logran ser constantes con el entrenamiento van a compartir el mismo objetivo. Entonces, por tener la meta no significa que lo vayas a lograr. Y el problema número 2 es que las metas, los objetivos, consisten solamente en un cambio momentáneo. De esto a esto y no en un proceso que hay detrás. Y el problema es que las metas no coinciden con el progreso a largo plazo, porque el objetivo es convertirnos en ganador de una sola ocasión, no en un estilo de vida. No es ser saludable, pum, tac, ese momento, y no que ser saludable toda la vida. O, por ejemplo, el más común es apuntar a perder 10 kilos y no a crear un estilo de vida que te va a llevar a vivir de forma placentera, de forma gustosa, de una manera saludable y progresiva, haciendo una recomposición corporal. Eso sería un ejemplo muy conocido, ¿no? El problema 4 es que las metas van a restringir la felicidad, porque se va a posponer la felicidad hasta que logres bajar esos 10 kilos y no en el proceso que hay detrás. O sea, no te vas a permitir ser feliz hasta que hayas bajado esos 10 kilos. Y todo el tiempo que requiere tu proceso. Por eso, si querés ser un cristiano constante con tu entrenamiento, olvídate de fijar metas. En lugar de eso, concéntrate en tu sistema. Y acordate, mira, te lo dejé acá al lado también. Recordá que no te elevás al nivel de tus metas, sino que te rebajás a nivel de tus sistemas. O sea, tus sistemas dicen lo que realmente lográs y no lo que pensás lograr. Muchas veces no lográs ser constante con tu entrenamiento porque tratás de cambiar algo que no es lo que debes cambiar realmente. Y para entender lo que quiero decir, hay que tener en cuenta que existen 3 niveles en los que los cambios pueden ocurrir. O sea, a veces tratamos de cambiar algo que no es lo que tenemos que cambiar, o a veces lo hacemos de una manera equivocada. Y para entender si lo estamos haciendo de una manera equivocada, tenemos que entender que hay 3 niveles en los que los cambios ocurren, pasan. Y para eso hay que imaginarlos como las capas de una cebolla. La primera capa incluye cambiar tus resultados, o sea, algo externo, puede ser un número, puede ser kilos, puede ser centímetros, puede ser, ¿se entiende? O sea, algo bien externo, el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, y eso sería un resultado. La capa número 2 es la de procesos, es la intermedia. Y está relacionado con los sistemas, o sea, los procesos que se usan para lograr ser constante. Por ejemplo, el tipo de rutina que usás, cómo realizás esa rutina, o por ejemplo en la vida espiritual, cómo realizás tu culto personal, cómo realizás tu meditación. Sería el cómo lo haces, el proceso. Entonces, si nosotros queremos realizar un cambio, en este caso nuestro cambio es ser constante con el entrenamiento, tenemos que entender que cuando queremos hacer un cambio hay 3 niveles. El de los resultados, que está más afuera, el de los procesos, que es intermedio, y el de identidad, que es el central, es como el núcleo. Entonces, la tercera capa es la identidad. En este nivel se relaciona mucho con las creencias, con tu visión de las cosas, o sea, lo que pensás acerca del entrenamiento, tu verdadero por qué lo hago, para qué entreno. Cuando uno entiende eso, cuando uno entiende esa parte del para qué, la parte interna, la parte intrínseca, es como decir,
La parte más profunda de donde salen todas las motivaciones es la identidad. Entiendo que para ser saludable tengo que ser constante con mi entrenamiento. Entonces voy a modificar mis procesos y a su vez va a afectar a mis resultados. Entonces, los resultados se trata de lo que obtenés. Los procesos se trata de lo que haces. Y la identidad se trata de lo que creas, de lo que sos, de lo que pensás acerca del entrenamiento. Cuando tratamos de crear un sistema con pequeñas mejoras de a poco, así, pequeñas mejoras continuas que se van sumando, el problema no es cuál de estos 3 niveles es el mejor. El problema es en qué dirección sigue el cambio. ¿El cambio empieza desde el resultado que quiero obtener o el cambio empieza desde quién soy, qué es lo que creo, qué es lo que entiendo acerca del ejercicio para poder ser constante, establecer un proceso y lograr un resultado, un estilo de vida? Entonces, enfocarnos en qué dirección sigue el cambio, de identidad hacia proceso y resultados, sería lo ideal. Entonces, en los hábitos, en la creación del hábito basado en el resultado, el enfoque se trata de lo que queremos lograr. Y en los hábitos basados en la identidad, que sería lo ideal para poder mantenerlo en el tiempo, o sea, lo vas a necesitar para mantenerlo en el tiempo, el enfoque está en quién queremos llegar a ser. No en qué queremos lograr, sino en quién nos queremos convertir. Y eso es duradero. Lo ideal sería entender cuál es tu identidad, o sea, entender qué es, qué pensás, qué es lo que crees sobre el ejercicio, sobre el entrenamiento. Por ejemplo, al ejercicio lo ves como un sufrimiento que tienes que realizar para verte bien. O tu identidad es que el ejercicio es una necesidad biológica que Dios puso en nuestro cuerpo para regular, equilibrar, para sostener la parte mental, la parte física, la parte espiritual también. Ahora, como vimos antes, acerca de los beneficios del entrenamiento, tenemos que entender que en realidad es una necesidad biológica, que nuestro cuerpo lo necesita para funcionar bien. Cuando entendemos eso, vamos a buscar entrenar para tener salud y que prospere nuestra alma, como dice 3 de Juan 1:2. Porque voy a tener la mente más despejada, voy a gozar de más salud, voy a tener más salud. Entonces, cuando entienda que realizar un entrenamiento aeróbico lleva más oxígeno a todas las partes del cuerpo, voy a tener más posibilidades de tener más lucidez mental para tener un culto personal consciente. Y no solo marcarlo como hecho, sino que sea consciente. Entonces, cuando entienda que el entrenamiento de fuerza me ayuda a estar tonificado, que el músculo es una coraza protectora, y no solamente por la forma, lo digo, sino por las funcionalidades internas que tiene. Cuando entienda que es por salud antes que por verme bien, ahí la identidad empieza a tomar un buen rumbo. Y esto nos va a ayudar a ser constantes, porque acordate que desde la identidad parten los hábitos que pueden mantenerse en el tiempo. Ahora, ¿vos crees que si una tortuga pudiera elegir estar con su caparazón o no, elegiría estar sin el caparazón? Pienso que ni de loco. Es un mecanismo protector. Cuando entiendo eso, mi identidad es distinta. Mi identidad cambia y elijo entrenar. Y elijo crear procesos, sistemas para generar ese resultado que es un estilo de vida. Y ese estilo de vida es la constancia de mi entrenamiento. Cuando tu identidad, tu para qué, tu visión del entrenamiento toma el lugar correcto, en vez de tenerlo solamente por estética, entonces tus procesos van a cambiar. La forma en que lo haces va a cambiar, la frecuencia, la intensidad, el cómo lo hago, cómo estructuro la rutina, eso va a cambiar y vas a poder estructurar tu día para sacar un tiempo para entrenar, porque sabes que el cuerpo lo necesita. Y una vez que mis procesos los mantengo por cierto tiempo, aparece la última capa de la cebolla, que es los resultados. Se trata de mantener mis procesos, que tienen un para qué detrás, una identidad, que vos entendés y sos consciente de por qué lo estás realizando, porque de esa manera lo vas a poder mantener en el tiempo. Entonces, vas a mantener los procesos y vas a tener resultados. Mira, estos son los resultados de un InBody inicial y otro después de 3 meses de ser constante con mi entrenamiento. 3 meses de diferencia. Fíjate cómo cambian los valores
de porcentaje de grasa y porcentaje muscular, que son los más visibles, por así decir. O sea, una vez que tuve una identidad armada, una vez que tuve un proceso, un sistema armado, entonces voy a tener resultados. Mirá, te lo estoy mostrando, esto es lo que viví yo, por eso te lo comento. E inclusive pueden ser hasta estéticos, dependiendo de cómo hayas realizado ese proceso, obviamente, ¿no? Pero te digo que no hay satisfacción más plena, más linda que pasar por esto, que el InBody te dé estos resultados. Y a la vez saber que estoy invirtiendo en la casita que Dios me dio. Imagínate, te estás por casar, se acerca el día de tu boda y tu papá te llama y te dice: Mati, quiero regalarte algo especial. Construir una casa para vos. La puedes usar como quieras, pero tenés que cuidarla para que te dure más tiempo, obviamente. Y para que puedas vivir con calidad disfrutando de todo lo que puedes hacer en esa casa. Tiene pileta, tiene palmeras, tiene de todo. ¿Qué harías? Bueno, imagínate que es la única casa que te vas a poder comprar en tu vida. No te puedes comprar otra. ¿Cómo la cuidarías? Ahora, sí, seguro también lo estás pensando. Imagínate que esa casa sea tu cuerpo. ¿Cómo lo cuidarías? Si solo te falta mejorar tu constancia con el entrenamiento, ¿te pondrías las pilas? ¿Tomarías partido en esto? ¿Tomarías responsabilidad? Bueno, quizás digas: no puedo, no sé cómo hacerlo, no me sale. No te preocupes, nadie nació sabiendo. Acá te voy a dejar los pilares, las columnas de la creación del hábito. Porque un hábito se crea por un ciclo, pero ese ciclo tiene columnas que lo sostienen. Y la primera columna es la señal. Acá lo vas a ver en pantalla, acá al costadito, mirá. La señal. Después que hay una señal, viene un deseo, un anhelo. Después de eso, viene una respuesta a ese deseo, esas ganas de hacer algo. Y después viene la recompensa. Mediante este ciclo, tu mente está analizando constantemente todo lo que lo rodea, todo el ambiente. Y va a intentar predecir lo que va a ocurrir después. Entonces trata de preparar distintas respuestas y aprender de lo que ya vivió para generar hábitos, para que te sea más fácil responder a esas señales. Es como que el cerebro está escaneando constantemente. Intenta predecir lo que va a pasar como si fuera una inteligencia artificial, como si fuera un algoritmo. Intenta predecir lo que va a pasar de acuerdo a aprendizajes anteriores. Por ejemplo, la primera parte del ciclo, la señal. Un ejemplo de señal para entenderlo, para ir más a la práctica. Un ejemplo de señal puede ser que tu teléfono indique que recibiste un mensaje. ¡Pum! Imagínatelo, es como una lucecita así. Recibe un mensaje. Entonces, vos lo escuchas, ves que se enciende la pantalla. Entonces, ¿qué te da? Te da ganas de saber quién te escribió. Entonces, el anhelo entra a jugar ahí, que es el segundo paso del ciclo. El segundo, el anhelo, el deseo, las ganas. El deseo de saber quién te escribió. Eso es interno y a veces sucede en fracciones de segundo mentalmente. Después de eso viene la respuesta. O sea, tengo las ganas. Vamos de nuevo. Tengo la señal que hizo ting. Tengo las ganas porque lo vi, quiero saber quién es. Y después viene la respuesta. Meto la mano en el bolsillo, agarro el teléfono y leo el mensaje. Y el cuarto punto es la recompensa. O sea, vas a satisfacer tu deseo, por así decirlo, al leer el mensaje y saber qué dice. Entonces, el acto de tomar tu teléfono para ver los mensajes queda asociado con la señal de aviso que da el celular. Otro ejemplo podría ser que, paso número 1, la señal es que te sientas aburrido. Estás aburrido, estás tirado así, estás aburrido, es una señal que va al cerebro. Entonces, ¿el deseo cuál es? Sentirte mejor, querer sentirte mejor, sentirte feliz, o estás aburrido. Bueno, entonces ahí se activa, ya tenemos la señal, tenemos el deseo y se activa la respuesta. Y la respuesta es, por ejemplo, estos son ejemplos para entender el ciclo de un hábito, cuáles son los pasos de un hábito. Y si eso se repite y se repite varias veces, se reafirma.
Entonces, por ejemplo, estás aburrido, querés sentirte mejor, vas a la heladera y morfás algo, comes algo, te preparás algo para comer. Y el cuarto, ya cerrando ese hilo, sería que uno se siente, satisface ese deseo de divertirte con algo. Pasa, o sea, esto es real. Entonces, tranquilamente se podría aplicar a otro ejemplo, como te sentís aburrido, querés sentirte mejor, entras a internet para despejarte o mirar películas, por ejemplo. O entras a Netflix. Entonces, satisfaces ese deseo de divertirte con algo. Ahora, estos son señales que activan deseos, que activan respuestas y que activan recompensas. ¿Cómo te verías en unos meses reaccionando al aburrimiento? Por ejemplo, como habíamos hablado recién, en vez de ir a la heladera, tomar un vaso de agua. Reaccionar a las señales con acciones positivas, con acciones que aporten. Por ejemplo, juntarte con amigos, leer un libro, hablar con la familia o ir a entrenar, salir a correr, dar un paseo, sacar a pasear al perro, movimiento. ¿Cómo te verías si creas señales positivas que te lleven a entrenar? Señales que te den ganas, que te den deseo, que generen como respuesta entrenamiento y que puedas satisfacer esos deseos a través de un buen entrenamiento. A ver, este ciclo, quieras o no, sucede, pasa, quieras o no. El tema es cómo nosotros respondemos a esos deseos y a esas señales. Por ejemplo, la mayoría de nosotros nunca nos ponemos a pensar cómo nos atamos los cordones antes de salir a correr. No nos ponemos a pensar que asociamos al sofá al llegar a casa para generarnos ese placer de tirarnos así después del trabajo. O no asociamos que ni bien tenemos un momento libre, agarramos el celular. A veces no lo razonamos a eso. O que estoy cargado con estrés y me distraigo con redes sociales. O que llego a casa y me pongo cierto tipo de ropa. Después de mucho tiempo de, entre comillas, por así decirlo, programación mental, de hacerlo continuamente, empezamos a ejecutar estas acciones sin pensarlo. Ella empieza a formar parte de un hábito que se hace casi sin pensar. Ahora, si estás acá, es porque querés ser constante con tu entrenamiento. Y para eso, el siguiente paso son las 4 leyes del cambio de conducta. Lo que vimos recién son las 4 partes de un hábito, el ciclo del hábito. Porque si yo corto una de esas partes, del ciclo del hábito, el hábito no se vuelve a repetir. En cambio, si yo dejo que se termine ese ciclo, se va a reafirmar y tenés un hábito armado. Y puede ser para bien o puede ser para mal. Y por eso es que nosotros tenemos que también entender las leyes que están dentro de ese ciclo. Como te decía al principio, como en el ejemplo de la ley de Newton, bueno, la ley de la gravedad. Entonces, si queremos crear un hábito, entonces podés imaginar a cada regla o cada ley como si fuera una palanca, y si esas palancas están en posición, ¿te acordás cómo hacían antes los trenes? ¡Pum! Que iba una persona manualmente a cambiar las vías para que las vías estén en posición y el tren pueda pasar. Bueno, esto es lo mismo con los hábitos. Si estas leyes están en posición, si nosotros le hacemos caso, si nosotros cumplimos con esas leyes del hábito, vamos a poder mantener el entrenamiento en el tiempo. Entonces, si estas palancas están en la posición justa, la constancia con tu entrenamiento se puede realizar sin esfuerzo. Cuando las palancas están en posición incorrecta, es casi imposible lograrlo. Sería como querer pedalear con los frenos apretados o querer acelerar mientras tenemos el freno del auto apretado. Estas son leyes que tenés que entender para poder ser constante. Si vos querés crear un buen hábito, en este caso el hábito de entrenar, a la señal que te va a llamar, imagínate como si fuera una luz, pero la señal puede ser distintas cosas. Puede ser inclusive hasta la ropa que dejaste, la ropa para entrenar, que la dejaste en el sofá. Vos llegás, la ves y es una señal. Puede ser auditiva, puede ser visual. Entonces, vos la ves
y te hace acordar algo. Ah, tengo que entrenar. Entonces esa es una señal. Esa señal la tengo que hacer obvia. ¿Te acordás? La primera parte del ciclo, pum, la tengo que hacer obvia. La segunda ley es hacer al deseo, al anhelo, a las ganas, hacerlo atractivo, que te guste. Por ejemplo, si seguimos con el caso de la ropa, podríamos decir que sea una ropa que te guste usar. Entonces, atractivo, te gusta. Bien, y el tercer paso sería a la respuesta hacerla sencilla. Por ejemplo, que la ropa esté ya limpia, por ejemplo, ¿no? Pues se hace sencillo, está en el sofá y está limpia. Pronta para usar. No tenés que revolver entre un montón de ropa. No, está práctico. La cuarta ley es que a la recompensa de todo esto hacerla satisfactoria. Te voy a dar más ejemplos para que lo puedas entender, porque esto generalmente se entiende con ejemplos, porque la teoría se entiende con ejemplos de la vida real. La primera ley, la señal, si la tengo que hacer obvia, podrías, por ejemplo, dejar una señal para verla y activar ese ciclo que te lleva a entrenar como lo hiciste con la ropa. Por ejemplo, dejar una señal para verla y activar el ciclo que te lleva a entrenar. Un ejemplo, dijimos el de la ropa que está en el sofá. O puede ser también una que es más fácil, más conocida, que es una alarma. Pero tenemos mucha tendencia a posponer, ¿eh? Así que tiene que ser una señal un poco más fuerte, que lleve a un anhelo, a un deseo. Por ejemplo, haber quedado con un amigo. Entonces cuando te llega el mensaje es mucho más difícil decir que no. O por ejemplo, en la app de Atléticos podés activar las notificaciones y elegir a qué hora te pueden llegar esas notificaciones para recordar de tu entrenamiento. O tener un cartel en la pared, en el sofá o donde te quede cómodo, que te recuerde que tenés que ir a entrenar. O una que es muy interesante es pedir ayuda a un miembro de la familia para que te recuerde que tenés que ir a entrenar o que te recuerde y te acompañe a ir a entrenar. Entonces la señal va a ser más obvia porque no la puedes evitar escuchar. Otros ejemplos para la segunda ley, que es del deseo, de las ganas, que tengo que hacerlo atractivo a esas ganas. Un ejemplo puede ser recordar que tenés que completar tu habit tracker, por ejemplo. O también en la app, que es bien interactiva, puedes elegir el tipo de rutina que querés, entonces es atractivo. Puede ser con materiales, sin materiales, de acuerdo. Pum. Entonces, como que te da ganas porque estás motivado constantemente. Y son diferentes tipos de rutina, entonces no te quedas estancada en una sola. O también dentro de la app podés sumar puntos y competir sanamente, obviamente, en cantidad de pasos, sentadillas. Dependiendo del reto, podés competir con la comunidad. Otra manera de hacer atractivo esas ganas para ir a entrenar, a mí, por ejemplo, me sirve escuchar un audiolibro. Entonces yo sé, muchas veces me ha pasado, no siempre son las mismas señales que utilizo, pero a mí me pasa que cuando no tengo ganas de entrenar, me recuerdo que estoy escuchando un audiolibro y que me queda poquito para terminar o que está bueno el audiolibro, entonces voy al entrenamiento para terminar el audiolibro. O sea, lo dejo solamente para esos momentos. O si estoy con cero ganas, me veo algún resumen de un partido de fútbol o un partido viejo o no sé, algo que me motive en ese momento, que sea atractivo entrenar. Esos audiolibros pueden ser desde desarrollo personal, finanzas, inclusive hasta libros de Elena de White, o inclusive hasta la Biblia. Está la Biblia actuada, ¿cómo es que se dice? ¿Dramática? No. ¿Biblia dramatizada? Inclusive está la Biblia dramatizada que uno va escuchando con todos los sonidos de fondo. Está buenísimo. Entonces, la idea es que cada uno logre que sea atractivo. Entonces, tenés que poder hacer atractivas esas ganas de ir. A mí, como te dije, me sirve un audiolibro. A vos te puede servir música, te puede servir, no sé, una clase. Entonces estás ganando tiempo, estás haciendo dos cosas a la vez. ¿Se entiende? Entonces buscarle que sea atractivo. La tercera ley es a la respuesta a esa acción hacerlo sencilla, que sea muy fácil. O sea, que sea muy fácil responder al entrenamiento. Que entrenar sea sencillo. Que sea fácil, que no te frene ni siquiera la lluvia, por ejemplo, a eso me refiero.
En mi primer año de universidad estuve a punto de contratar una membresía en un gimnasio que estaba a 30 cuadras de la universidad. Y ya, inclusive, para que te des una idea, la universidad estaba como a 3 horas de mi casa en colectivo. Así que fue bueno no haberla contratado porque seguro hubiese sido un desperdicio en el sentido de que no hubiera ido nunca, ¿no? Porque no era sencillo ir. Entonces, la respuesta tiene que ser sencilla. Tengo que poder ir a entrenar fácil, rápido, o sea, que sea práctico. Que no sea difícil entrenar. Un ejemplo sería entrenar desde casa o en tu barrio. Al principio, acordate que no tiene que ser una rutina perfecta. Solo tiene que ser suficientemente realizable para poder mantenerla en el tiempo. Es más, al principio te recomendaría tener una rutina que se termine antes de que la sientas como un trabajo, como que la sientas como una carga. Que se termine antes. En el sentido que a veces uno empieza y dice, oh, ya no veo la hora de irme, ya no veo la hora de irme. Bueno, o ponerse fastidioso. Bueno, por ejemplo, nosotros en la app tenemos una sección de rutinas cortas que son tiene un promedio de 10 minutos o menos, que es el promedio ideal para comenzar, porque ahí no importa tanto la cantidad o que sea perfecta la rutina, sino que empieces para crear el hábito, la constancia y después sí con el tiempo ir perfeccionando la rutina. Y eso lo vas a ir logrando con los distintos niveles que tienen las rutinas. Inclusive, hacerla sencilla sería como que uses los materiales que tengas en tu casa para poder entrenar o inclusive sin materiales. Porque el objetivo es hacerlo sencillo, que entrenar no sea difícil, para que puedas mantener el ritmo, para que sea sencillo hacerte presente en esa rutina y de esta manera puedas mantener en el tiempo, que es lo más importante. Porque acuérdate que termina siendo una necesidad biológica. Entonces, si no la hago, no cuenta. En cambio, si la hago, puedo ir mejorándola porque me hice presente y ya es como una gotita. Tic, 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 va sumando. Suma, suma, suma. Después vas a poder subir el ritmo, después va a poder subir el volumen, va a poder subir la intensidad. Pero ahora no importa tener la rutina perfecta, sino que podemos mantenerla en el tiempo. La cuarta ley es que a la recompensa tenemos que hacerla muy satisfactoria, muy jugosa, como que tenemos que hacerla rica, o sea, que nos guste, que la recompensa nos guste. Y lo interesante es que la recompensa es algo que viene, es algo que Dios ya lo incluyó en nuestro cerebro. O sea, durante la actividad física se liberan hormonas. Por ejemplo, la dopamina es una hormona que desencadena una sensación como si fuera de euforia, de logro y como de satisfacción después de entrenar. O sea, es como que genera eso, la dopamina. Pero una vez que haya terminado el entrenamiento, esa sensación de uff, lo logré. La serotonina, en cambio, es un transmisor que afecta al estado de ánimo positivamente y lo lleva a tener una sensación de calma. Entonces, todo eso son recompensas que recibe el cuerpo después de entrenar. La oxitocina, por ejemplo, que se libera al moverse, reduce el estrés. Las endorfinas, neurotransmisores que tienen un efecto como analgésico que genera esa sensación de bienestar, de placer, un efecto muy gratificante. O sea, básicamente vas a estar comprando felicidad y tranquilidad simplemente por entrenar, por moverte. Entonces, fíjate cómo nuestro creador ya nos diseñó para que una vez que terminemos de realizar ese movimiento, esa actividad física, esa rutina, tengamos la satisfacción, que sea la recompensa y la produce nuestro propio cuerpo. Ni siquiera la tenemos que comprar nosotros, ni siquiera nos tenemos que ir nosotros a buscar una recompensa por haber entrenado. El cuerpo ya la produce. Además de las hormonas relacionadas con el estado de ánimo, hay otras que están relacionadas con la percepción del apetito. Entonces son interesantes y eso se activan con el entrenamiento en sí. Por ejemplo, la grelina, la leptina, la insulina. La grelina, por ejemplo, esta hormona que va a estimular la ingesta de alimentos y el aumento de peso, disminuye esta hormona con la práctica de ejercicio. O sea, te saca las ganas, o sea, apaga el fueguito de esa hormona porque esa hormona justo es la que te genera mayor sensación de hambre. La leptina es una hormona en el tejido adiposo y que le informa al cerebro sobre la grasa que está acumulada.
Entonces va a reducir el apetito y la ingesta de alimentos. Entonces de esa manera va a controlar el balance energético, o sea, cuántas calorías entran y cuántas salen, porque si estás controlando el apetito, la ingesta, entonces también regula el peso corporal. Interesante. ¿Y se activa cuándo? Cuando nos movemos. Entonces, fíjate cómo reacciona el cuerpo. Todo eso es obviamente creado por nuestro Dios. Nuestro creador ya lo creó. Este último paso que va como en automático, que es la satisfacción. Y además, una vez que terminamos de entrenar, nos vamos a sentir plenos por la sensación de haberlo logrado, de haber logrado lo que nos propusimos. Y eso también a la vez mejora nuestra autoestima. Y además, al entrenar, se activan estas funciones en el cuerpo que te generan satisfacción. Entonces, la cuarta ley se aplica casi solo una vez que nosotros activamos la respuesta, que es la tercera ley. Una vez que nosotros entrenamos la cuarta ley, que es la sensación de bienestar, el hecho de sentirnos re bien, con la autoestima arriba por haber entrenado, termina de cerrar el ciclo y refuerza ese hábito. Y a medida que nosotros sigamos respondiendo a las señales, sigamos teniendo esas ganas o buscando cosas que nos den ganas para poder entrenar y de esa manera responder al entrenamiento y llegar a que el cuerpo libere esa satisfacción, vamos a poder ser constantes con el entrenamiento. Otra manera, eso fue un ejemplo, ¿no? Como el creador lo diseñó. Otra manera de generar satisfacción es marcarlo en un habit tracker, por ejemplo, o hacer sonar el ruidito de rutina terminada. En la aplicación lo tenemos así, ping, explota así, te genera, vamos. Poder ver los puntos que vas consiguiendo, cómo va la comunidad, es satisfactorio también. Y a la larga lo vas a notar inclusive en tu estado de humor, en tu estado de ánimo, en tu mejora corporal. Entonces son recompensas que uno tiene y son satisfactorias, te gustan, te terminan gustando. Y entonces, al poder mantener eso, cerrar ese ciclo, completar, se refuerza y poder mantener la rutina, vas a poder meter el entrenamiento en tu estilo de vida, que tu forma de vivir sea un cristiano saludable que entrena. Entonces, te animo a que lo revises y lo escribas con ejemplos que sean más específicos a tu caso personal. Y recordando siempre que si logras que cumplan estas 4 leyes, vas a poder ser constante con tu entrenamiento. A mí inclusive me pasa que cada tanto tengo que repasar estas leyes del hábito, porque inclusive a los entrenadores se nos olvida. Estas son las bases, estas son las leyes que no cambian y te van a ayudar a poder ser constante con tu entrenamiento. Entonces, te animo a que busques un papel si todavía no lo hiciste o lo escribas en el blog de notas y te preguntes estas 4 que te dejé acá. Estas 4 preguntas. ¿Cómo puedo hacer obvio al ir a entrenar? ¿Qué señales tengo que hacer obvias para que me llamen la atención al ir a entrenar? ¿Cómo puedo hacer atractivo, que me guste, que disfrute, que me dé ganas el ir a entrenar? ¿Cómo puedo hacer atractivo al ir a entrenar? ¿Cómo puedo hacer sencillo al ir a entrenar? Que sea fácil ir a entrenar. ¿Cómo puedo hacer satisfactorio al ir a entrenar? Si te respondes a estas 4 preguntas, podés armarte tu plan de acción. O, por ejemplo, si tenés que eliminar un mal hábito, podés hacerlo a la inversa. Pregúntate cómo hacer invisible la primera ley, cómo hacerla poco atractivo, cómo hacerla difícil a la tercera ley, cómo hacerla insatisfactorio a la cuarta ley. Tus hábitos son moldeados por tus sistemas, por los sistemas que hay en tu vida. Cambia o actualiza los sistemas que necesites para ser constante con el entrenamiento, porque sabemos que el entrenamiento es una necesidad biológica y es una necesidad real en tu vida, en mi vida. Entonces, acuérdate que cualquier objetivo está destinado a fracasar si va en contra de todas estas leyes que vimos en el taller. Si crees que esto te sirvió, ¿me dejarías ahí una manito arriba? ¿Qué te pareció hasta acá? Si me permitís, me gustaría invitarte a ir a un nivel más allá, a poder avanzar un poco más en la creación de tu hábito.
En la descripción te dejé un descuento por haber visto esta clase para que puedas sumarte a nuestra comunidad cristiana de entrenamiento. Podrás convertirte en un cristiano constante con tu entrenamiento, mucho más saludable. Comencé a entrenar con Atléticos desde el link que te dejé en la descripción